Ahí está. Bien, esta es la clase número 1, entonces les pido un poquito de comprensión. Vengo del dentista, entonces estoy tratando de hablar lo mejor posible. Pero esta es la clase 1. Vamos a estar en clases hasta el mes de agosto. Este es el libro que vamos a trabajar. Por eso no les mando un resumen del curso, porque la enseñanza, el temario, todo el contenido no es mío. Así que básicamente el panorama de todo el curso son los 26 capítulos que tiene este libro. Por lo tanto, son 26 clases. ¿Ya? Son 26 clases las que vamos a estar aquí y a medida que vayamos avanzando, vamos a ir un capítulo por clase. La modalidad va a ser esta y también vamos a tener desarrollo en clases y tareas. No es solo leer el libro, porque si no les diría lean el libro y aprendan, sino que vamos a hacer aplicación de los contenidos, ¿ya? Así que todos estos contenidos, insisto, van a tener que estar aplicados en clase y también en tareas. La clase más sencilla es la clase más corta, es la clase que tiene menor participación, es la clase que tiene la tarea más corta, pero tiene una doble lectura, me refiero lectura de 2 capítulos. En esta semana, de aquí al siguiente lunes, van a tener que ustedes leer el capítulo presente y el capítulo de la siguiente clase. Entonces, cada clase se aborda con el capítulo leído, ¿ya? Así que así vamos a ir avanzando. Léanlo varias veces. Aparte de todo, hay un pequeño ensayo donde vamos a también recoger lo que cada uno ha aprendido. ¿Qué es un ensayo? Básicamente sentarse en el computador y escribir el desarrollo de la pregunta que se hace. Y obviamente está de más decir que no se debe usar inteligencia artificial. Tiene que salir de la inteligencia natural, ¿ya? Yo sé que hay. Así que de ahí entonces uno tiene que abordar la pregunta y empezar a escribir. El mínimo es ese y en este caso va a ser media plana para esta tarea. Así que todo eso se va dejando en el WhatsApp del grupo. También en el WhatsApp del grupo pueden hacer preguntas, pueden hacer acotaciones dentro de la semana. Aquí en esta instancia de clase también se puede preguntar, acotar, en fin. Así que vamos a tener también de todo tipo de evaluaciones, ya sea en la clase, tareas, formularios y sobre todo los ensayos. En las evaluaciones, sobre todo las que se hacen en casa, es donde uno realmente aprende, porque pone en práctica los contenidos recibidos. Así que vamos a comenzar desde ya con la clase del día de hoy, que es el capítulo primero de este libro que aquí está, es Hermenéutica de Milton Terry. Así se llama, es bien sencillo, es un libro bien básico, recomendado por el hermano Evis Carballosa. Me acuerdo cuando una vez yo estaba con él en una conferencia y le pregunto, le digo que estábamos leyendo nosotros para el seminario Hermenéutica de José María Martínez, un tremendo libro, bastante profundo. Lo tengo ese pasaje. Claro, yo le pregunto si tiene alguna recomendación para hermenéutica y me dice que el mejor libro de todos los tiempos, más sencillo, más directo, más amplio, es este, Hermenéutica de Milton Terry. Inmediatamente yo lo traté de comprar, no estaba disponible, así que lo descargué y desde ahí que lo tengo así, anilladito, ¿verdad? Y es el que vamos a trabajar en este curso. Así que aquí comenzamos con la clase número 1. Yo les voy a compartir la presentación y ustedes saben que pueden interrumpir, pueden preguntar, simplemente hablar, ¿ya? Para que podamos entendernos. Yo no siempre los voy a ver porque a veces voy a bajar el control que tengo acá, así que ustedes directamente hablan nomás, si necesitan preguntar algo. Entonces, el primer capítulo es el más fácil, es el más sencillo,
y es el que trata este tema de las cualidades del intérprete. No voy a pasar mucho lo que es la hermenéutica, eso está en el prefacio, no lo voy a tomar porque entiendo que todos manejan lo que estamos tratando, que es la interpretación de la escritura. Así que me voy directamente a la clase número 1, al intérprete. Entonces, ¿qué cualidades son las que necesita cultivar la persona que va a interpretar la escritura? Es lo que vamos a ver ahora entonces. Y aquí tenemos. A ver, como ahí aparece, lo que estamos hablando es de la persona que va a oficialmente enseñar en la iglesia. Maestro de escuela dominical, predicador, ¿ya? Pastor, anciano, o sea, todo aquel que está oficialmente relacionado con la enseñanza. ¿Por qué digo oficial? Porque toda la iglesia lo va a conocer como tal, ya sea que predique o no predique regularmente, pero todos van a saber, él es una persona designada para la enseñanza. Yo me acuerdo que una vez el mismo Fabián que está ahí presente me hizo esa pregunta y yo recuerdo también la respuesta que yo le di. Incluso tuve que cambiar con el tiempo mi posición al respecto. Designa Dios con pinza, escoge, aparta, santifica a hombres exclusivamente dedicados a la enseñanza en la iglesia, o cualquiera puede hacerlo. Y nos movemos normalmente los pastores en estas dos posiciones. Hay algunos que dicen, no, cualquiera puede hacerlo, me refiero a cualquier varón, ¿verdad? Con un buen testimonio, a eso me refiero. Cuando digo cualquiera, estoy haciéndolo pasar por filtros. Todos entendemos que hay filtros, ¿verdad? De madurez, de testimonio, en fin. Cuando digo cualquiera me refiero a que pasando ese filtro que le ponemos a cualquier persona para servir en la iglesia en cargos públicos, por ejemplo, director de alabanza, ¿ya? Son cargos públicos, son cargos de carácter espiritual, no cargos de orden, de administración, como puede ser, por ejemplo, una persona que hace aseo en la iglesia, donde si bien se requiere que sea deseablemente miembro de la iglesia, en fin, pero está empezando en el camino. No se requiere que conozca la Biblia, me explico, ¿verdad? Para hacer el aseo. Pero sí se requiere que la persona tenga un manejo de la escritura, al menos para dirigir la alabanza, al menos para predicar, en fin. Entonces, basta simplemente con la madurez espiritual para ser un oficial dedicado a la enseñanza. Esa es la pregunta. Y hay al menos dos posiciones. Algunos que dicen que sí, yo pensaba eso. Yo siempre decía que cualquier persona, cualquier varón que está viviendo la vida cristiana como corresponde, tiene un buen testimonio, tiene manejo de la palabra, algo tiene que decir. Y la verdad es que sí, en cierta medida sí, puede compartir lo que Dios le ha dado, lo que llamamos un devocional, ¿verdad? Pero cuando hablamos de la enseñanza oficial, cuando hablamos de aquella función que tiene la iglesia de preparar a los santos, ahí tenemos que hacer una aclaración. No a cualquiera Dios ha llamado para la enseñanza. Debe ser, y me acuerdo que Fabián esa vez me citaste a Pérez Millos, que él dice que Dios aparta varones exclusivamente para la enseñanza porque le da cualidades que son imposibles de encontrar, ¿verdad? De manera normal en todos los varones de la iglesia, y esos son los varones a los que Dios ha llamado, que les da la responsabilidad tremendamente difícil de poder comunicar las escrituras. Insisto, llámese maestro de escuela dominical. Y aquí hago la aclaración, cuando digo escuela dominical me refiero a niños que ya entienden. Ya los niños chiquititos sí pueden ser guardados. La escuela dominical para niños pequeños es una guardería, no nos olvidemos de eso. Que los niños se sacan del templo en la medida de lo posible para evitar distracciones y se les ayuda también para
aprovechar el tiempo a entender un poquito más las escrituras. Pero cuando hablamos de maestros de escuela dominical de este tipo, hablamos de personas que están directamente relacionadas con la enseñanza, a personas que son inteligentemente pensantes, o sea, un niño un poquito más grande. ¿Ya? Y ahí es donde yo claramente he afinado mi postura y creo, como la Biblia dice, Pablo en Romanos capítulo 2, que pone un apartado ahí, una frase que dice maestro de niños, haciendo entender que hay una función en todo lo que son los departamentos de enseñanza judíos que se dedicaba exclusivamente a educar niños, y la Biblia lo pone con puntualidad, puntualiza ese ministerio de enseñanza a los niños. Por lo tanto, enseñar a los niños no es cualquier cosa. Y ahí tenemos siempre un desafío. ¿Por qué? Porque incluso Paul Washer ha hablado de esto. Cuando dice que los niños en la escuela dominical están pintando y coloreando el arca de Noé con los animales arriba, ¿verdad? Y en la escuela están siendo bombardeados con ateísmo. Entonces, la enseñanza a los niños también es parte de todo esto. ¿A qué estoy refiriéndome? Como dice ahí, no todos los hermanos son llamados a la enseñanza para la iglesia. Cuando un maestro se para adelante, ya sea de niños o de adultos o de mujeres, tiene que ser ese instrumento de Dios para avivamiento. Tiene que ser esa persona que con su sola enseñanza muestre su actitud frente a la palabra del Señor, muestre su temor a Dios, muestre que lo que está enseñando le apasiona, muestre que la escritura es la fuente de toda riqueza espiritual para causar ese avivamiento. Avivamiento es que el corazón del hermano, del creyente, se mueva, se avive o se caliente con el calor de la palabra o reaccione a ese estímulo que se le está entregando. Si la persona no puede lograr eso por sus deficiencias, entonces claramente no es alguien que Dios ha llamado para enseñar en la iglesia. Debe transmitir esa pasión, debe transmitir ese deseo de querer ir a la fuente de las aguas, tal como el maestro va, como la maestra va, debe el alumno, ya sea niño o adulto, ser movido por el Espíritu Santo a través de la enseñanza de esa persona. Y por eso tenemos continuamente en escuela dominical, en clases de niños como de adultos, esa terrible sensación del alumno que mira al maestro y dice, esto ya lo sé, o no solamente que ya lo sé, sino que no me está entregando nada nuevo, no veo ninguna motivación en realidad seguir en la palabra de Dios, y vemos normalmente que a veces el pastor delega esta función en personas que lo único que hacen es hacer sentir a la gente que va a la iglesia que lamentablemente está cumpliendo con el mandamiento, pero está perdiendo su tiempo. ¿Se dan cuenta? Esto es grave. Por lo tanto, cuando vamos a ver las cualidades del intérprete, nos estamos refiriendo a que el perfil que estamos analizando es de una persona encargada oficialmente por Dios, por la iglesia, para cumplir con Efesios 4:12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Se entiende a lo que estamos llevando? Entonces, ese es un maestro oficial de la iglesia. Dentro de las cualidades del maestro está la interpretación de las escrituras. Por eso estamos tomando este curso, porque es mi deseo que todos los que escuchen este material, ya sea en vivo o diferido, ya sea participantes, alumnos o los oyentes que van a escuchar después esta clase, todos puedan optar a que esta parte de las cualidades del maestro la puedan tener aprobada ante Dios, no ante este curso. No importa la aprobación de este curso. Este curso es un trámite, pero aquí estamos ante Dios. Entonces, por eso, en ese marco es que estoy enfocando esta clase de hermenéutica, para que Dios pueda levantar de nuestra iglesia maestros que puedan exponer las escrituras con fidelidad. Y una parte esa, de ese perfil es
la hermenéutica, saber para exponer, interpretar las escrituras. ¿Qué dice la Biblia? No vamos a ver en este curso la parte homilética, esa es otra clase. No nos vamos a centrar en exposición. Yo sí les voy a pedir que expongan en varias clases, pero no me voy a centrar tanto en la exposición, sino en la interpretación de las escrituras. ¿Bien? Eso queda para más adelante. Así que vamos avanzando. No sé si hay una consulta, solamente me interrumpen. Un momento, estoy tratando aquí de mover este control. Un momento, hermanos. Bien. En esta clase vamos a ver dos pilares: cualidades intelectuales y cualidades espirituales. Por supuesto que lo intelectual tiene que ver con nuestra mente, ¿verdad? Y lo espiritual tiene que ver con nuestro corazón. Entonces, mente y corazón. En realidad, en la Biblia a veces quiero hacer esta aclaración para que nadie se confunda. Mente y corazón habla de lo mismo, pero lo que me refiero con la mente, me refiero a facultades humanas, y cuando hablo del corazón me refiero a facultades directamente de relación con Dios. Ya ambas son exactamente importantes. Esto no es puro corazón, como alguien podría pensar. Hasta la persona que está arando la tierra, cuando el Señor Jesucristo, ¿verdad?, le hablaba a campesinos, o en este caso el mismo apóstol Pedro, que era pescador, que como la Biblia dice, eran gente del vulgo, del pueblo, sin estudios. Pero incluso a esa gente, Dios le dio un intelecto fuera de lo común, como para poder exponer las escrituras. No nos confundamos, aquí estamos hablando simplemente de inteligencia. La inteligencia, ustedes saben que no tiene nada que ver con lo académico. Hay gente que no ha estudiado nada académico y es inteligente. Hay gente que ni siquiera sabe leer ni escribir y es inteligente, tiene esa facultad mental desarrollada. No es de todas las personas, ¿ya? Entonces, por eso les digo, hay personas que dicen que se confunden por confundir esta inteligencia humana con lo académico, que no es lo mismo, que piensan que la palabra se entiende solamente con el corazón, con la relación y comunión con Dios. Pero no es así, nada más lejos de la realidad. Ambas dimensiones, por eso dice, son importantes y se complementan para formar a ese intérprete cabal. Ambos son dadas por Dios. Un voluntario que lea Corintios 4:7, por favor. Lo tengo, pastor. Vale. Porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Verdad? No hay manera de hacer distinción, aun cuando haya alguien que tenga esta facultad mental bastante desarrollada. No hay razón para hacer diferencia, porque aún esa facultad que es humana, Dios la ha puesto ahí. Una vez alguien dijo, un pintor, que ponía su cámara y empezaba a pintar y en minutos tenía un cuadro espectacular. Y él decía, sin ser creyente, el talento Dios lo puso allí. Si tú tienes talento, simplemente echa a correr, ¿verdad? Y si Dios puso algo allí, eso saldrá. Entonces estamos hablando de ese tipo de dones, algo que Dios puso, que llamamos esa facultad mental. Seguimos adelante. Vamos partiendo con las cualidades intelectuales y aquí vamos a analizar tres pilares. Dentro de estos dos grandes pilares, el primero, el intelectual, se divide en tres. Y dice allí, número uno, una mente sana y vigorosa. Por supuesto, tenemos que tener una mente, que muchos dicen que el cerebro es un músculo, ¿verdad?
¿En qué sentido? En que se puede entrenar, se puede fortalecer o también, al contrario, se puede atrofiar. Tenemos que tener una mente entrenada, capaz de razonar con claridad, como dice ahí, para discernir. La agudeza mental la podemos cultivar. Yo pregunto una cosa, ¿cómo? ¿De qué maneras podemos incrementar el poder de nuestra mente, la agudeza mental? Denme todo lo que se les venga a la mente. Vamos a ver si coincidimos. En mi Bien, caso creo que... Ah, perdón, adelante. Adelante. hermano Martín, por favor. No, o sea, una de las cosas que me ayuda mucho es la lectura, o sea, no solo de la Biblia, sino, por ejemplo, bueno, yo tuve la bendición de que desde pequeño ya me gustaba leer y tenía 12 años por ahí cuando empecé a leer libros como De la Tierra a la Luna o La Isla del Tesoro, ese tipo de literatura juvenil, y ahí, bueno, analizar, o sea, cuando uno iba leyendo construir en tu mente esa escena, ¿no? Que se está describiendo y aprendes a conocer un montón de palabras que tal vez en tu léxico no estaban y tenés que buscarlas en el diccionario para ver qué es y vas armando conceptos nuevos que no los tenías. Y eso, ¿no? Creo que una de las cosas que ayuda mucho es la lectura. ¿Y qué pasa si no, la persona si no fue formada con ese hábito? ¿Qué puede hacer para fortalecer? Bueno, creo que, o sea, una buena opción sería empezar a hacerlo. Nada más, Eh, ¿verdad? no hay otra. Sí, No hay otra manera, no sí, hay otra sí. manera. Y es sorprendente cómo la mente se agudiza. ¿Qué otra cosa más podemos usar para fortalecer e incrementar las habilidades mentales? Yo personalmente he escuchado que someterse a periodos de salir de nuestra zona de confort, ¿Ya? todo en base a la disciplina, no sé, crear hábitos nuevos, estar siempre desafiándose a salir de la zona de confort, no sé si hay que apartar tiempo para hacer algo, ser disciplinado con ese tiempo y crear hábitos. Básicamente eso, creo que ahí se resume. Crear Bueno, hábitos he escuchado que sirve mucho para eso. una mejor gestión del tiempo, ¿verdad? Ujú. Es necesario, muy necesario, tener tiempo disponible mediante la eliminación de hábitos dañinos y mediante la incorporación de ventanas de tiempo que me permitan tener disponibilidad para ingresar información nueva, ¿verdad? Y ahí la disciplina es fundamental, así que podríamos unirlo con todo lo que la Biblia habla de la diligencia, ¿verdad? ¿Qué otra cosa más me incrementa el poder de la mente? Bueno, yo opino que también puede ayudar, obviamente, aparte de la lectura, que ahí se hace solo, como decía el hermano, van saliendo términos que uno va buscando, pero quizás hacerlo de manera eh, así primaria, por ejemplo, ir a conocer palabras nuevas, sinónimos, antónimos, significados. eh, Estudiar la lengua también nos va a ayudar a conocer la figura y todas esas cosas. Es algo que obviamente hay que hacerlo de manera específica, pero igual obviamente nos va a dar más agilidad y por otra parte también pienso que hay muchas habilidades como también no sé, problemas de ingenio, cosas así que nos van a también dar distintas formas de pensar o de analizar las cosas por otras vías que no estamos acostumbrados. Van a darnos habilidades que quizás no tenemos, así que me imagino que se puede cultivar de esa forma. Exacto, yo también sabía que ibas a poner ese tema. Todo lo que la mente empiece a tomar como desafío va a ayudar a que el pensamiento se acostumbre a analizar. Y en ese sentido tenemos la tremenda ayuda, hermanos, estamos en la
mejor era para estas cosas. La misma inteligencia artificial. Yo como voy al gimnasio, tengo todo un apartado en una inteligencia donde le pregunto y tengo un control, voy día a día haciendo checklist de la alimentación, específicamente para la rutina de ejercicios. Y lo mismo se puede hacer con la mente, pedir, ayudar, o sea, ayudar a la mente con ejercicios puntuales, justamente con esto. Entonces ahí hay una herramienta bastante útil que mencionaba Eric, entonces, que es poner justamente la mente en ese entrenamiento, con todas las herramientas que sirven para poder acostumbrar la mente a desarrollar ese pensamiento rápido y resolución de problemas. Entonces yo le agregaría, para mencionar una cuarta, la alimentación. Fundamental, una alimentación que saque de mi organismo todo lo que es perjudicial, por ejemplo, las azúcares, las frituras, las masas. La persona que se alimenta de eso, los niños que se alimentan de eso, está comprobado científicamente que tienen una desventaja mental, no solamente mental, sino que también física, ¿verdad? En cambio, la verdura, el agua, todo lo que es la proteína, todo lo que me da energías de verdad, eso hace que la persona tenga esa agudeza mental, tenga esa mente despierta y no tenga esa sensación continua de sueño o de que va a abrir un libro y en vez de ponerse a pensar lo que está leyendo, le dan ganas de irse a dormir. Ese síntoma es un claro indicador de que lo único que consume la persona son alimentos que le están haciendo perder capacidad intelectual. Sumado a esto, que cada uno tiene una realidad. Aquí tenemos todos un perfil diferente. Ustedes saben, la gama de habilidades que Dios ha puesto en nosotros, habilidades motoras, habilidades psicomotoras, habilidades mentales, habilidades de todo tipo, artísticas, en fin. No todos estamos igualmente equipados. A algunos le va a costar bastante más llegar a un nivel aceptable para esto. Y cada uno sabe cómo está de equipado. Cuando lees un texto, tienes que releerlo, te hace falta leerlo 2, 3 veces para entenderlo. Y mire, no hay problema. La mente se puede entrenar. El problema sería que la capacidad sea demasiado baja. ¿Podría ser? Por supuesto que podría ser. Hay personas en nuestra congregación o en nuestra cercanía que a lo mejor tienen esa condición, pero absolutamente sí. Lo más probable es que Dios no los esté llamando a esto de exponer las escrituras. Pero yo que los conozco a ustedes, puedo dar fe de que en cada uno Dios ha demostrado algo de esa facultad. Por lo tanto, lo único que habría que hacer sería incrementar y a lo mejor quizá un poco más de lo normal para tener una capacidad deseable y entrar en todo esto. Lo mismo, como en todo orden de cosas, hay gente que sin hacer nada de esto va a tener tan aguda su mente porque simplemente Dios le dio más y no hay ningún problema. Solamente que imagínense a dónde podría llegar si tuviera mayor disciplina y ejercicio en estas facultades, ¿ya? Así que la primera, entonces, es una mente sana, una mente despierta, una mente aguda. Y por favor, hermanos míos amados, como lo dijo Fabián, para estar directamente relacionado con la interpretación de las escrituras, con usar la mente, cómo somos nosotros durante todo el día. Soy despierto, tengo energías, estoy siempre alerta o lamentablemente tengo un cuerpo, una mente que en realidad se agota y necesita continuamente energía adicional. Así que tengo que ver en ese sentido cómo está mi salud mental. ¿Ok? No vale aquí encafeinarse, no vale esto tiene que ser natural. Por supuesto que todos tenemos nuestros truquitos. Yo ahí me acuerdo que redescubrí en mi etapa de estudiante el mate porque trabajaba de noche y el mate me ayudaba a estar despierto toda la noche, ¿verdad? Pero yo no descansaba. Eso lo único que hace es que la persona se vaya acumulando estrés para el futuro.
La disciplina que mencionaba Fabián y la buena alimentación es irreemplazable para tener esa mente sana. Así que todo lo que han mencionado es válido, seguramente hay muchas más. Yo les recomiendo lo siguiente, esto no es una tarea, esto es personal. Vayan a la inteligencia artificial y pregúntenle, ¿qué puedo hacer para poder aumentar mi capacidad y rapidez y agudeza mental? ¿Ya? Así, o bien acudan al doctor, es lo mismo. Muy bien, avanzamos. Eran 3 pilares en este apartado. Quiero que por favor lean esta cita, la primera y la segunda. Fabián y Eric, por favor. Leo la primera. Un requisito especial del intérprete es la rapidez de percepción. Debe gozar del poder de asir el pensamiento de su autor y notar, de una mirada, toda su fuerza y significado. A esa rapidez de percepción debe ir unida una amplitud de vistas y claridad de entendimiento prontos a coger no solo el intento de las palabras y frases, sino también el designio del argumento. ¿Se entiende? Esa es la capacidad que buscamos. Yo cuando estamos leyendo la Biblia en casa, es hermoso, ¿verdad? Por la costumbre, gracias a Dios, empezar a leer un pasaje de la Escritura e ir haciendo un mapa mental a medida que las palabras van avanzando, e ir planteándose preguntas a medida que las palabras van avanzando, ir analizando a medida que las palabras van avanzando, porque no somos simplemente máquinas de lectura en voz alta. Ese es el problema que tienen los que leen en la iglesia en voz alta, en general, no estoy hablando de nuestra iglesia, sino que en general quien lee en voz alta en público se ocupa tanto en leer bien que se pierde de lo que está leyendo y no entiende nada. Mayormente los niños. El viernes nosotros vamos a comenzar la escuela de niños y en esa escuela de niños yo voy a hacer bastante énfasis en esto para ir cultivando en los niños esa lectura con comprensión inmediata. Lo que acaba de leer Fabián, por si acaso, por eso de ahí dice IBID, página 4, o sea, es este libro. Las citas, a menos que tengan otro crédito, siempre que diga IBID, me refiero al libro de hermenéutica. Cada clase yo voy a ir tomando estas citas que el autor da, que yo no las puedo enseñar como que fueran mías, porque tendría que, número 1, aprendérmelo de memoria, y número 2, decir lo más bonito que él. Prefiero poner lo que dice el autor. Entonces, esto dice el autor al respecto. Lo que tiene que tener un intérprete hablando de esta agudeza mental es esa rapidez de percepción. Yo le llamo comprensión lectora inmediata. ¿Qué podemos hacer? Ponernos a prueba, leer la Biblia, ojalá en voz alta, y empezar a leer, y uno ir notando inmediatamente, de primera vista, qué cosa dice el texto, qué no dice el texto, si hay una manera de ir clasificando, si hay una manera de ir agrupando las ideas, en fin, para poder avanzar con eso. Como les digo, voy a ser muy enfático en los pequeñitos. Los pequeños de nuestra iglesia, gracias a Dios por el acercamiento que han tenido a la lectura, tienen rápida percepción de comprensión lectora. No veo lo mismo en algunos adultos, ¿verdad? Pero eso es una capacidad que tenemos que desarrollar si es que no está. A la primera lectura, entender rápidamente. La segunda cita, por favor, y después vamos con opiniones. Dice, en la interpretación de la Biblia, en todas partes hallamos que se da por sentado que ha de hacerse uso de la razón. La Biblia viene a nosotros en la forma del lenguaje humano, apela a nuestra razón y juicio, invita a la investigación y condena una incredulidad ciega. Debe ser interpretado como cualquier otro volumen, mediante una rígida aplicación de las mismas leyes del lenguaje y el mismo análisis gramatical. ¿Verdad que sí? Siempre decimos lo mismo. A mí me gusta enfatizar esta parte. La Biblia está comunicada en palabras. Si Dios hubiera comunicado su revelación mediante películas, ¿podría ser o no? Por supuesto que sí. Imagínense que la revelación de Dios estuviera en formato de películas. Seríamos expertos críticos de cine.
analizaríamos la actuación del personaje, analizaríamos la intención de su diálogo, el tono, analizaríamos las cosas que nos gustan, los que vemos películas, analizar detalles de cómo el director presentó la escena, por qué lo presentó así, por qué enfocó desde acá, por qué se mueve algo por atrás. Seríamos expertos en criticar cine. Pero la revelación de Dios se dio en palabras, como dice ahí, en forma de lenguaje humano. Por eso tenemos que ser expertos en palabras. Es un problema cuando la persona que está poniéndose para enseñar la Biblia no le gusta leer, no le gusta estudiar, no le gusta pensar. Decía el mismo que recomendó este libro, Elvis Carballosa, decía que si a ti no te gusta leer, mejor ponte en un puestito de paltas en la esquina, busca otra ocupación, pero no seas pastor. No, ¿qué estás haciendo acá? Sal de este seminario. En fin, estoy totalmente de acuerdo. La persona que no le gusta estudiar, es imposible que pueda ser apta para tomar la escritura y exponerla, ¿verdad? Por eso dice ahí, dice que invita a la investigación y condena una incredulidad ciega. Esto Dios lo escribió porque se va a comunicar con nosotros y el vehículo de comunicación es justamente nuestra mente. Por eso la Biblia dice que tenemos la mente de Cristo. Es un culto, como dice la Biblia, es un culto Racional, pastor. racional. Es, como alguien podría pensarlo, justamente lógica pura. Todos los mandamientos de Cristo son lógicos. No hay nada descabellado ahí. En nuestra mente tiene que estar el cambio, ¿verdad? Se renueva nuestro entendimiento. Por lo tanto, condena esa incredulidad ciega. Y ahí me gusta cuando dice que debe ser interpretada como cualquier otro volumen, como cualquier libro, mediante una rígida aplicación de las mismas leyes del lenguaje y el mismo análisis gramatical. Qué hermosa esa parte. Bien, ¿alguna opinión o pregunta? Avanzamos. Obviamente, como dicen muchos, el menos común de los sentidos, el sentido común, ¿verdad? Se desprende obviamente de la capacidad mental, pero dice ahí puntualmente, el sentido común es percepción de la realidad, entender, ¿verdad? Lo que cualquier persona entendería, ese es el sentido común, ¿verdad? Por eso dice ahí que impide que el intérprete se pierda en conjeturas místicas o fantasías que no tienen base en el texto. Se debe interpretar como cualquier volumen, salvo el texto indique que hay un sentido figurado, simbólico, en fin. Pero normalmente el mismo texto lo va a indicar, porque la Biblia, como dice Pedro el apóstol, no es de interpretación privada, no es qué significa para mí una cosa, para ti otra cosa, y vamos a ver qué piensa esta persona y saca otra cosa. Lamentablemente así se aplica en muchas congregaciones. Es increíble, es impresionante cómo nadie tomaría el periódico, el diario, un noticiario, algo que esté leyendo, una carta, una citación al juzgado, en fin, cualquier escrito. Todo el mundo le daría una interpretación lógica, con sentido común, pero con la Biblia, lamentablemente, el libro de Dios, donde Dios quiere que estemos más atentos, donde Dios quiere que estemos nuestro entendimiento más abierto y nos quiere comunicar la verdad más clara de todas, aplicamos lamentablemente mística o interpretaciones fantasiosas. Todavía recuerdo cuando estaba leyendo la Biblia con un amigo, y me acuerdo que estábamos leyendo esos libros de crónicas donde daba las cuentas del templo y todo lo que se ocupó acá y allá, y los ciclos de plata y todo eso, y pura número, y esto se ocupó y esto también se ocupó, así como un registro, lo que es los libros de crónicas, ¿verdad? Y termina diciendo, y me mira y dice, wow, cuántas claves habrá acá, me dice. Es impresionante. Donde se muestra con detalles que Dios es un Dios absolutamente ordenado para que le temamos.
ese significado pasa a segundo plano y empezamos a buscar cualquier cosa que el texto nunca quiso tener. Un ejercicio. Aquí, por favor, vamos a ver dos pasajes y les pido, por favor, responder las preguntas. Ahí está el primero. Léanlo un momento. Yo me voy a ver un perrito que está ladrando por ahí. Bien. El pasaje es del libro de Cantares. Ahí está. Entonces dice, levántate, Aquilón, ven austro, soplad en mi huerto. Es la mujer la que habla acá. Despréndanse sus aromas, venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruta. Habla el hombre, yo vine a mi huerto, oh hermana, esposa mía, he recogido mi mirra y mis aromas, he comido mi panal y mi miel, mi vino y mi leche he bebido. Y ahí le responden de atrás a los esposos, comed, amigos, bebed en abundancia, oh amados. El texto tiene que ver con el matrimonio. Les pregunto, ¿por qué no podemos nosotros, autorizados por Dios, indicar que el mensaje del libro, especialmente este apartado, tiene que ver con la relación entre Cristo y la iglesia? ¿Por qué no podemos? ¿Es la pregunta? Ajá. Hay una respuesta muy simple y hay una un poquito Bueno, más profunda. hay ciertas partes del libro que tienen una clara connotación en cuanto al romance, a la parte del erotismo en la pareja y demás que no deberían darse, o sea, relacionadas con Cristo y la iglesia. Por eso escogí este pasaje, ¿verdad? Porque el sentido común, ¿verdad?, hace entender que no. Esa es la explicación más profunda a la respuesta. ¿Por qué no debemos interpretar esto?
Yo no estoy hablando de aplicar, por si acaso, si la misma Biblia aplica la relación matrimonial a lo que es Cristo y la iglesia, ¿sí o no? Eso es una aplicación. Pero decir que el libro de Cantares, aquí está Cristo y aquí está la iglesia, ¿por qué no? El hermano Martín inmediatamente indicó, ahí hay una cosa que es imposible porque literalmente no se puede. Jamás en la Biblia habla de eso, ¿verdad? Eso es exclusivo de la relación matrimonial. Hay una respuesta más sencilla de por qué yo no puedo decir aquí está Cristo y la iglesia. ¿Cuál será esa respuesta? Puede ser que en un matrimonio sí puede haber esta interacción porque es natural, es física, es biológica, y en Cristo y la iglesia no. Claro, O- pues eso es lo que dijo Martín, pero hay una respuesta mucho más sencilla Es que como, si yo le paso este libro a un niño de 5 años, jamás me va a decir aquí está Cristo, acá está la iglesia. ¿Por qué no? Yo no sé si está bien, pero bueno, si vamos leyendo así en orden, llegamos a Cantares, aún ni siquiera existe la iglesia también, y el contexto de Cantares es algo completamente distinto a meter a la iglesia ahí, por cierto. Aún no está Ya, tampoco la iglesia, no sé. ahí hay otra razón de por qué no podemos tomar el libro de Cantares como para decir aquí el mensaje de Dios es la relación de Cristo y la iglesia, ¿verdad? Sino que lo que es. Por eso, yo aquí no estoy preguntando cuál es la interpretación, eso ya se los dije del principio. Partí diciendo, levántate, Aquilón, ven austro, y yo les dije, esa es la mujer, soplad en mi huerto, despréndanse sus aromas, venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruta. Yo vine a mi huerto y les dije yo, aquí habla el hombre. Oh hermana, esposa mía, he recogido mi mirra y mis aromas, he comido mi panal y mi miel, mi vino y mi leche he bebido. Y aquí les dije yo, le responden los invitados de la boda, comed, amigos, a ellos dos, porque es una boda al estilo judío. Acuérdense que las amén, bodas judías duraban días e incluían ¿qué cosa? La consumación del matrimonio. Están literalmente todos así y de repente sale el novio y ya consumó. Así eran las bodas, ¿verdad? Comer, amigos, están los invitados. Bebed en abundancia, oh amados. ¿Se entiende? Entonces yo ya les di la interpretación y en ningún momento dije Cristo la iglesia, entonces les hice la pregunta, han respondido correctamente. ¿Por qué no decimos que el mensaje del libro es la relación de Cristo y la iglesia? Me han dicho, porque la relación que describe biológica y físicamente solamente es posible en un matrimonio. Y número dos, que es imposible que la iglesia esté aquí porque estamos en el Antiguo Testamento. Razones bastante de peso. Pero hay una razón mucho más sencilla de por qué alguien que toma este texto, que tiene 5, 6, 7 años, jamás se le va a venir a la mente que aquí está hablando de Cristo o de la iglesia. Es muy sencillo. Bueno, yo no sé entiendo si porque repetir, dice, perdón, adelante, que no sé quién habló primero, pero no, bueno, Eric, adelante, iba a hermano decir, Eric. gracias, iba a decir que no sé si repetir lo mismo, la misma razón que ya dimos, pero un niño, estoy pensando en un niño, como dijiste, un niño no pensaría que es la iglesia, y es que un niño jamás pensaría en esa asimilación del grupo, del cuerpo de Cristo como iglesia, como mujer. Así que por eso, eso. la dejo más fácil. Lo más probable es que el niño ni siquiera tenga la comprensión lectora para entender lo que ahí está. Entonces, ¿por qué el niño no pensaría que está hablando de Cristo de la iglesia? Porque una pareja, no sé, pienso yo, mujer y hombre nomás, pues, eso. Y a lo mejor, de nuevo, yo estoy seguro que el niño ni siquiera se daría cuenta que Porque es una si, pareja. si lo lee textualmente, automáticamente se va a su mente a una pareja. Hermanos, perdónenme que sea majadero en preguntarles a ustedes, les Sí, daría la respuesta, pero a lo mejor ni siquiera va a su mente asimilar que está hablando de una pareja. exacto, sí, por la forma de Porque, redacción. Sí, porque no lo dice textual. Ahí ujú, está. ¿Por qué no lo dice? sí, ¿por qué no lo dice? Entonces, el sentido común me hace bajar aún a lo más plano en la interpretación. ¿Por qué no está hablando de Cristo en la iglesia? Porque no lo dice.
¿Se entiende? Yo sé que estamos hablando de poesía, pero dentro de la poesía también hay literalidad. Cuando está hablando de Dios, en la misma poesía habla de Dios y se entiende, ¿verdad? Pero en este caso es imposible porque, de nuevo, no lo dice. Nos vamos a Efesios 5 y Pablo dice, grande es este misterio, mas yo digo esto de Cristo y la iglesia. El mismo Pablo aclara que está hablando de Cristo y la iglesia, ¿verdad? No hay esa indicación en el libro de Cantares, en ninguno de sus 8 capítulos. Estamos hablando del sentido común. ¿Se dan cuenta cómo este breve análisis hace entender que el sentido común es más básico de lo que uno realmente esperaría entender? En un libro tan complejo, lo único que Dios está haciendo es mostrar la belleza de un matrimonio. Que Cristo se va a casar con la iglesia, amén, amén y amén. Así como eran las fiestas judías descritas en este tiempo, más o menos así va a ser. Pero el libro no quiere hablar de eso. Si habla del matrimonio entre Cristo y la iglesia, entonces es simplemente la similitud. Pero en ningún caso aquí está describiendo a Cristo ni a la iglesia. ¿Se entiende? Sí, Vamos pastor. avanzando en el próximo texto. Mire, por Eh, favor. Sí, ¿alguien va a decir algo? O sea, solamente una acotación, se me vino a la mente que estaba escuchando hace una semana un predicador que estaba explicando acerca de la escatología y él mencionó un libro en el que el autor llegó a una conclusión escatológica a partir de interpretar al esposo y a la esposa en cantares. Ajá. Y claro, entonces se pueden desprender cosas que cambian toda la interpretación bíblica. Y él llegó a una conclusión como bien extraña, si no me equivoco, preguntando cuántas esposas había, quién era el esposo, si era Dios, el Padre, después Jesucristo. Sí, Ahí voy a revisar bien el video, pero es de nuevo, interesante que se puede llegar. la similitud existe por el mero hecho de que el Señor Jesucristo nos comparó con una boda judía, ¿verdad? Y eso lo dice en Lucas, cuando él dice que va a ir a las bodas. Lucas creo que es 12:35 o 13:35, no recuerdo, cuando su Señor vuelva de las bodas, ¿verdad? Y él vuelve casado con la iglesia. Hace entender que él está usando las bodas judías que eran muy comunes en ese tiempo para indicarnos cómo va a ser el orden de los acontecimientos escatológicos. Pero eso no lo encontramos en el libro de Cantares. Normalmente vamos a encontrar que ciertas partes de la Biblia nos van a servir como ilustración al punto que nosotros estamos tratando en otro pasaje. Ilustración. Lo que yo hago muchas veces, saco ilustraciones del cine, de las mismas películas. En ningún caso diría que en esa película está hablando de la Biblia. ¿Me entienden, verdad? Solamente que me sirve para ilustrar. Yo puedo tomar una ilustración y la saco del libro de Cantares e ilustro, pero en ningún caso voy a decir que el libro de Cantares es un libro de escatología. ¿Me siguen? Sentido común. Este pasaje que está aquí, Lucas 10, 25 al 30, puse este fragmento solamente para hablar de algo que todos conocen, que es la parábola del buen samaritano. ¿Lo hacen en Una casa? pregunta, Sí, por favor. disculpa que antes que pasemos a este texto, es que precisamente antes, hace un rato, antes de que presentara el texto de Cantares, tú habías mencionado algo de que claro, está la aplicación de Cristo y la Iglesia en cuanto al matrimonio, Ajá. pero habías mencionado explícitamente algo así que no en ninguna parte estaba eso como interpretación, pues la Biblia. Y yo precisamente me acordé también del texto de Efesios, y en mi mente yo en el momento cuando dijiste eso, yo sí lo asimilé como que Pablo está interpretando eso. No sé si o tú derechamente lo consideras como una aplicación. Porque cuando uno lee eso del misterio, para mí, o sea, siempre lo entendí como que Pablo está diciendo que lo que sucedió en el Edén, y Moisés lo escribe así, que el hombre deja a su mujer y se unirán y serán una sola carne, como esa nota que salió ahí, Pablo está queriendo, en mi mente, como que lo asimilé así siempre, que Pablo está interpretando y que el Señor incluso diseñó el matrimonio de esa forma, pensando en Cristo y la iglesia.
¿Y eso sería una interpretación o una aplicación? No, lo que está haciendo Pablo ahí es hablar del pasaje de Génesis capítulo 2, exclusivamente, Claro. no del libro de Cantares. No, no, sí, Por sí, eso, sí, sí. ajá. Pero Entonces, en cuanto a Génesis, ¿eso es una interpretación? Él está interpretando que esa frase quiere decir Dios la hizo y ahora está revelando el misterio para pensar en Cristo y la iglesia. ¿El matrimonio lo fundó exacto, por eso? exacto. Eso es lo que sale ahí en Génesis, eso es lo que está diciendo Pablo. Ahí Claro, hay un misterio, pero de nuevo, en la misma Biblia la que nos dice esa información. claro, ¿Ya? Entonces, lo más probable, algunos que dicen que sí, algunos dicen que no, lo más probable es que Moisés no se dio cuenta, porque como claro. la iglesia era un misterio en el Antiguo Sí. Testamento, pero eso lo dice de nuevo en Génesis capítulo 2. Lo que aparece en Cantares son las aristas más pequeñas donde ese misterio ya no participa, ¿verdad? Sí, pues. No, o sea, a lo que quería llegar con este asunto que estamos conversando es que probablemente, o sea, tampoco culpo mucho a la gente que busca esas cosas en Cantares, me refiero porque como que, bueno, si parten de esa lógica así como mística nomás, sí los culpo, pero si algunos dicen, bueno, el Señor nos dio la interpretación del pasaje de Génesis, obviamente Pablo no va a escribir, no se va a poner a hacer una concordancia de todos los pasajes y va a decir, mira, Cristo, la iglesia. Pero quizá ellos podrían pensar que Pablo en su mente, cuando lee Cantares, al entender lo que escribió Moisés en Génesis 2, quizás Pablo diría también o pensaría igual de Cantares. Eso es lo que, el pensamiento que quiero que conversemos. No sé, porque ¿qué pasa con eso? ¿Estará correcto eso? Y por eso ellos No, dicen, por eso mismo, no es tan malo pensar que cantar es Cristo y la iglesia. Un ejemplo. exacto. Lo que pasa es que de nuevo vamos a tomar todo el libro de Cantares y tomar el contenido, que ese sí que no está abordado en el misterio de Pablo. El contenido de Cantares no es simplemente lo que aparece en Génesis capítulo 2, sino que va mucho más allá. Incluso hay peleas, hay discusiones, ¿se entiende? Entonces no podemos nosotros decir que todo eso también significa Cristo y la iglesia. Mm, Solamente la frase que está ahí en Génesis es la que Pablo dice, este es un misterio. Bien, lo que nosotros hacemos es tomar el libro de Cantares y podemos nosotros hacer aplicaciones del libro, no solamente a Cristo y la iglesia, sino que a cosas que tampoco la Biblia dice, mm, de cómo resolver conflictos, podemos hacer aplicaciones hasta de la excelencia que podemos nosotros imprimir a cualquier cosa que hacemos, como por ejemplo la fiesta de bodas, de cómo elogiar, en fin, del detalle de Salomón, de la sumisión, en este caso, del mismo Salomón a lo que la esposa le dicta, ¿verdad? Que no la vemos en Cristo la iglesia, en fin. Entonces, la Biblia nos va a decir con claridad lo que nosotros tenemos que mirar para interpretar. En este caso, en el libro de Cantares no está esa indicación, ni en ninguna otra parte de la Biblia. Bien, por eso tenemos que ser absolutamente, en este caso, hablamos del sentido llano, del sentido común, o literales. Cuando la Biblia nos diga algo, entonces nosotros decimos, eso es así. En cuanto a este pasaje de Lucas, del buen samaritano, háganlo en casa. Solamente les digo que lo que está haciendo Cristo acá es mostrarle con una historia que puede ser muy cotidiana lo lejos que el pueblo de Israel, ¿verdad? Que estos intérpretes de la ley estaban de mostrar lo que Cristo estaba hablando. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo que le está haciendo Cristo es mostrar con un ejemplo claro que ellos no estaban dando el fruto de ser hijos de Dios. Porque estaba diciendo ahí, haciendo qué cosa le daré la vida eterna. Esto tiene muchos niveles de consideración para interpretarlo, porque al parecer está hablando de salvación por obras, pero claramente la Biblia no nos está llevando para allá. Pero solamente les voy a pedir que puedan analizar para ustedes mismos, no lo escriban, no es una tarea, pero analicen cómo se llega a perder el tremendo significado que Cristo ahí está mostrando con lamentablemente burdas interpretaciones de este texto tan magistral que lo que está diciendo, en palabras de Cristo, que el creyente tiene un identificativo. Y ese es, obviamente, la piedad.
cuando Dios ama a través de ese creyente. Si no tiene amor, como dice Pablo, nada es. Eso es lo que está hablando aquí. Si yo puedo decir que la interpretación del pasaje está en otro pasaje bíblico, es lo mismo que dice Primera de Corintios capítulo 13. Si yo hago todo lo demás, por ejemplo, ser intérprete de la ley, pero no tengo amor, nada soy. Y ahí Cristo está hablando del amor al prójimo. ¿Ya? Muchas veces, cuando se trata de hacer esta interpretación no con sentido común, se llega a conclusiones correctas. El problema no son las conclusiones correctas, sino que el problema es que ahí no dice eso. Por ejemplo, una conclusión correcta que se puede llegar con este pasaje es decir que Cristo, ¿verdad?, es ese enemigo, como dice ahí, samaritano, que en el pasaje no tiene la connotación de enemigo, como Cristo sí lo era, sino que Cristo es ese enemigo que nos salvó aún siendo enemigo. ¿Se entiende la situación? Es bien raro decir que Cristo es el samaritano, porque en ese caso podría ser Cristo el judío y nosotros los samaritanos. Pero bien, en fin, ¿éramos enemigos de Cristo cuando nos salvó? Amén y amén, pero ahí no dice eso. ¿Se entiende lo que estoy tratando de decir? Piensen ustedes en todas las implicancias de las interpretaciones burdas que se hacen a través de este texto, haciendo perder el tremendo y poderoso y mucho más poderoso significado que tiene. ¿Y cuál es ese significado? Si no tengo amor, nada soy. Por lo tanto, me voy al infierno porque no soy creyente. Eso es lo que dice ese pasaje. Bien, seguimos. El tercer pilar de esta agudeza mental tiene que ver con esta agudeza de percepción. Ya habíamos hablado algo de ello, ¿verdad? En la cita que leímos. Es esa habilidad para observar los detalles. Es increíble eso. Lo necesitamos. Tenemos que tener esa capacidad de cuando estamos leyendo, observar los detalles. Hay detalles que están en el texto. Detalles que a lo mejor para nosotros no nos van a llamar la atención porque no somos de esa cultura, estamos en un puente, o sea, al otro lado del puente, ¿verdad? De algo que se escribió a veces hace 3.000 años atrás, nosotros estamos 3.000 años más adelante, pero en fin, la Biblia está llena de esos detalles. No confundir los detalles con lo místico. Una cosa es lo místico, que es lo que no está allí, y otra cosa son los detalles, lo que sí está allí. Me llamó la atención un pasaje que me ayudó el hermano MacArthur, que está con el Señor en este momento, el pasaje del libro de Jueces, ¿verdad? Cuando la Biblia, no es Jueces, es Primera de Samuel. Cuando devuelven el arca los filisteos y los videntes de los filisteos le dan un consejo que tienen que usar una vaca que esté criando, que nunca se le haya puesto yugo, y que si la vaca va derecho hacia adelante es porque en realidad es Dios el que hizo todas estas cosas. Y uno dice, una vaca que nunca ha trabajado, una vaca que esté criando, una vaca que nunca se le haya puesto yugo, son detalles del campo, que una persona del campo los entiende a la primera, ¿verdad? Porque toda persona del campo, no yo, sabe que una vaca que nunca se le ha puesto yugo, jamás va a soportar el yugo encima, a menos que Dios esté guiándola con su dedo poderoso. Y una vaca que esté criando no se va a separar de su ternero, salvo que Dios esté guiándola. Entonces, detalles, ¿se dan cuenta? Son detalles. La Biblia está llena de detalles que nosotros o los vamos a captar si ponemos atención, o nos va a costar captarlo porque nuestra cultura nos impide, nuestra información nos impide. En fin, ahí hay un tercer elemento, habilidad para observar detalles. Entonces, mente sana, ¿verdad? Número 2, sentido común. Número 3, habilidad de observar detalles. Pasamos a la número 2, cualidades espirituales. Aquí voy a ir bastante rápido porque son bastante sencillas. Todos ya las conocemos. También son 3 pilares. También tiene que ver ya con nuestra relación con el Señor. Y dice, número 1, importantísimo, deseo de conocer la verdad. Ninguna persona que no se toma en serio la Escritura
puede ni debe jamás ocupar un púlpito. No puede. No puede. ¿Por qué? Porque antes de tener deseo de enseñar, yo tengo que tener deseo de aprender, deseo de saber qué cosa quiere Dios, qué cosa dice Dios, qué cosa dice la Biblia. No importa si enseño o no. La enseñanza simplemente es un vaciamiento, es una consecuencia, es el rebalse de lo que Dios ya me dio en abundancia. ¿Se entiende? Es así. De hecho, personalmente así me llamó el Señor a este ministerio. Yo siempre les he contado a algunos que yo estaba analizando el Salmo 27 porque estaba describiendo características de Dios y estaba hablando de la santidad de Dios. Y ahí es donde David dice, una cosa he demandado y esa buscaré. No son riquezas, no, tampoco un ministerio grande. ¿Qué cosa demandó David? Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Esa es la primera cualidad necesaria, el deseo de conocer la verdad, ¿verdad? Y ahí hay tres cosas que se mencionan, que uno tiene que ser honesto, o sea, buscar lo que Dios dice, tiene que tener disposición a que la palabra cambie lo que yo pienso y tiene que tener esa humildad intelectual de pedir ayuda. Señor, dame la capacidad, ayúdame a entender. En fin, como dice ahí, el verdadero intérprete busca descubrir la verdad revelada, aunque esta verdad contradiga sus propias creencias o preferencias. Creo que no hay mucho que decir al respecto, ¿verdad? Vamos a ver unos pasajes al final. Número 2, ahí está. Déjenme mover aquí, tengo tapado. Dice reverencia. Reverencia. O sea, no estamos analizando cualquier cosa. Estamos tomando fuego en nuestras manos. Como alguien dijo una vez, una espada. Este pastor que explicó esta ilustración, todavía me acuerdo, un argentino, un mendocino, y lo dijo de la siguiente manera: este hombre era cinturón negro en no sé qué disciplina de artes marciales, pero usaban espadas. Y decía él que ellos eran muy hábiles, porque como era cinturón negro, en manejar la espada, y hacía demostraciones con la espada, demostraciones artísticas de su arte marcial. Y siempre decía que terminaba en su traje, su kimono, con cortes. Era normal terminar con cortes porque se pasaba la espada por tantos lugares, hacía piruetas con la espada. Y el punto es que podía cortarse parte de su cuerpo, que la espada pasaba y ni siquiera se daba cuenta, porque están tan afiladas esas espadas que pasan simplemente y van a rasgar lo que se les ponga enfrente. Así hay que manejar las escrituras, con ese temor, con ese cuidado. Es el fuego de Dios, el fuego consumidor de Dios escrito en esas páginas. Puede hacer daño si se malinterpreta, puede dar vida. ¿Se entiende? Entonces, número 1, deseo de conocer la verdad. Número 2, temor y reverencia. Y número 3, por supuesto, para coronar estas habilidades espirituales, comunión con Dios. No puede alguien tomar el púlpito si no tiene esa hambre de Dios. Es imposible que Dios le entregue algo a alguien que no se interesa en su persona y que toma la Biblia simplemente como un camino, un instrumento de autoexaltación. La persona que tiene comunión con Dios, lo primero que Dios hace es bajarlo de esa nube. ¿Ya? Así que por eso puse ahí ese dibujito de la paloma. ¿Por qué nos debiera llegar al corazón esa paloma? La misma palomita que bajó donde Cristo es el mismo Espíritu Santo que el Señor Jesucristo envió, que el Padre envió y nos capacita. La misma relación que tuvo Cristo con el Padre a través del Espíritu Santo, a través de la oración directa, es la relación que Dios nos manda a tener con Él mismo para poder tomar las Escrituras. Estas son las características espirituales del intérprete. Me quedan unos minutos y quiero llevarlos al siguiente ejercicio. Miren, por favor.
Vean estos tres principios en estas citas. Estas citas son mis favoritas de las Escrituras. Vean aquí, por favor, estos tres principios. Por favor, vean en donde está, vamos a Martín con Esdras, Fabián con Daniel y Eric con Hechos. Léanlo, traten de ver los principios allí, los principios espirituales. Algunos están de manera implícita, otros están de manera explícita, pero véanlo allí, por favor. ¿Quién quiere partir? ¿Hay que Bueno, leerlos en voz alta o...? No, ahí están escritos ya, yo ya los Ah, conozco. ya, Solamente identificar los principios, estos tres principios, ya sea implícito o explícitamente en los pasajes. bueno, ahí yo puedo ver en el de Esdras, dice que había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. Esa es la comunión con el Espíritu y la oración pidiendo iluminación antes de leer y analizar la palabra. Y bueno, justamente, ¿no? Eso que él había pedido eh, para poder cumplir y enseñar y, los estatutos y decretos, o sea, para hallar la verdad que ahí estaba contenida, para que no sea algo suyo, sino que venga iluminado por el Espíritu Santo. Ya, entonces mencionaste dos. Número uno, mencionaste hallar la verdad. Él quería hallar la verdad, iba a enseñar esa verdad. Número dos, mencionaste la comunión con Dios, había preparado su corazón, ¿verdad? ¿Cuál nos falta? Retrocede un poquitito. Ya. Bueno, o sea, justamente es la parte de entenderlo el texto, la interpretación. Mira lo que dice. ¿Cuál falta? Ah, bien, sí, el espíritu de reverencia. Bueno, Exacto. eso, bueno, sí, eso no, o sea, pensé que se entendía en lo primero que yo había dicho, porque él dice que había preparado su corazón para inquirirle, o sea, en esa comunión que él está buscando con Jehová para recibir esa iluminación, obviamente va incluida la reverencia. Se entiende, O ¿verdad? sea, O sea, no hay nosotros, nada ahí que, digamos, como dijiste antes, no está jugando con cualquier texto de exacto. una literatura humana o algo, está tratando de transmitir la ley del Señor al pueblo. A ver, un ejemplo. Yo varias veces he conversado acá con los varones y varios quieren hacerlo, quieren, vamos, 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 de subir, por ejemplo, el Cerro Provincia de allá de Santiago, que tiene 2.700 metros y todo eso. Y yo le digo, hermanos, esto, yo lo hice cuando tenía estos años, yo le dije, los miro a ustedes, me miro a mí, no podríamos hacerlo. ¿Por qué? Ellos dicen, sí, vamos, vamos, si se puede. Son 12 horas de subida hasta la cumbre y después bajar, o sea, la posibilidad de lesionarse y de perderse y de incluso morir es alta. ¿Por qué? Porque falta una preparación, es algo mayor, es algo mayúsculo. Edras había preparado su corazón, ¿verdad? O sea, para poder hacer estas cosas, dado el tenor que tiene la revelación bíblica, hay que también preparar su corazón. En ese sentido, como dice hermano, está implícito. Ahí tenemos entonces los tres pilares, o sea, digamos las tres, claro, sub o principios de estos pilares, de este pilar espiritual. Muy bien, Pastor, adelante. sí, no sé si viene al caso o no, pero esa era una de las cuestiones, de las luchas que yo, por ejemplo, tenía ahí en asamblea, que muchas Ajá. veces alguien decía algo desde el púlpito o en el culto, y bueno, y la persona por ahí que conducía o presidía el culto decía, porque el Espíritu dijo por boca del hermano tal cosa, o sea, y a mí se me sublevaba todo por dentro, porque digo, ¿cómo el Espíritu dijo por boca del hermano? O sea, eh, o sea, no había ese cuidado. O sea, el hermano tal vez se equivocó de acá a la China y se lo estamos adjudicando al Espíritu Santo. No sé si viene al tema o no, pero es lo que yo podía ver en ese caso.
Por supuesto, hermano, por supuesto, como dices. Pero en cambio, la palabra de Dios sí es la voz del Espíritu Santo, Amén. ¿verdad? Entonces ahí tenemos toda la reverencia, pero yo no tengo tanta reverencia en este caso al analizar palabra por palabra un escrito de alguien o un comentario de alguien que hizo en la iglesia. Es falible, pero la Biblia no es falible porque es la boca de Dios, ¿verdad? Muy bien. ¿Quién más quiere continuar? Ahí está la cita de Daniel, la cita de Hechos. Identificar los tres principios de este pilar espiritual. Ya, perdón, estaba hablando con mi mamá, que tengo que ir a buscarla. Voy a ver lo de Daniel, ¿cierto? Ujú. Daniel, bueno, primero tenía un deseo de conocer la verdad porque estaba orando desde el capítulo 9, ¿cierto? Ajá. Entonces tenía un deseo de conocer la verdad, bueno, lo hace con honestidad, ¿cierto? Ahí con los otros, sus puntos del medio. Estaba Ah, él pero orando. ahí dice, ¿ah? ¿Mm? Dice, desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender, Claro, tenía ¿verdad? un deseo de, claro, a entender la verdad, y estaba orando, por lo tanto también estaba humillado, ¿cierto? Entender y humillarte en la presencia de tu Dios. Ahí también, y también cuando dice que se puso de pie temblando, tenía una reverencia, estaba con un espíritu de reverencia. Y el último es cuando está en comunión con el Espíritu, bueno, el Señor le responde, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras he venido, o sea, estaban en comunión, había en la misma sintonía, Daniel, con Dios. Y orando por los propósitos de Dios también. Y Dios le responde, Exacto. precisamente por eso. No, y el contexto dice que fueron 3 semanas de ayuno. Mira, O sea, solamente para poder entender. Cuando claro. Daniel escribe en el versículo 1 dice, y entendió. Claro, pero ahí después dice, ¿qué es lo que tuve que pasar para llegar a entender? Y otro detalle que el que le habla ahí es el Señor Jesucristo. Bien, entonces Daniel vio a Cristo antes de su encarnación. Muy bien, Eric, Hechos 17, por favor. Bueno, bueno, ahí mismo dice que ellos los bereanos recibieron la palabra con toda solicitud, así que partimos con el deseo ahí que tienen esa ansia de conocer al Señor y Gloria. obviamente se ve también ese mismo deseo en el contexto, porque que a un judío esté en su sinagoga y vengan otros a hablarle de que Cristo es el Mesías, como dice que eso mismo, como que está hablando, obviamente, que les vino a decir el mismo mensaje que dijeron en Tesalónica, decir que Cristo tenía que padecer y que Cristo ya vino, entonces era un mensaje fuerte, por lo tanto, estaban dispuestos a, a creer algo que ellos no iba con ellos. Y obviamente ellos querían decir otra cosa, pero estaban dispuestos a buscar lo que Dios decía en ese momento y no lo que ellos querían decir. Obviamente otros no lo hicieron así, por eso siguieron hasta el final y apedreaban y todas esas cosas, o perseguían. Entonces también tuvieron esa humildad para dejarse moldear por este mensaje, que es el mensaje de Cristo, y en ese sentido, ahí, y eso solamente por su deseo de la verdad, su deseo de conocer a Dios, de su deseo de conocer la verdad. Eh, a partir de eso mismo también vemos esa reverencia a Dios, porque temieron a Dios, porque claramente se enfrentaron a los testimonios de que el Espíritu Santo con todas las señales declaró que Cristo es el Mesías, que Cristo era el Mesías. Entonces, en ese sentido vemos también ese temor a Dios, esa reverencia. Y por último, la iluminación, a pesar de que obviamente el texto no nos dice que se convirtieron en el momento, pero entendemos también de que el Señor en su espíritu también va, con su espíritu va iluminando, va guiando para ir comprendiendo las escrituras, y eso fue lo que hicieron al escudriñar cada día la escritura para ver si esas cosas eran así. Entendemos obviamente por el contexto que el Señor terminó haciendo esa obra para darles la fe para creerlo. Wow, yo siempre me imagino a los bereanos, cada día, porque dice cada día. Yo me imagino poniendo todo lo que Eric analizó, que fue mucho más allá de simplemente ubicar estos tres
pilares, sino que fue desmenuzando el número uno, todo lo que implicaba cambiar de pensamiento, en lo que era llamado la secta de los nazarenos, el camino y todo eso, que había hasta una condena social, religiosa. Pero no puedo dejar de pensar en todo ese gozo que los bereanos experimentaron cada día. Es impresionante. Porque una cosa es descubrir al Mesías siendo gentil, pero otra cosa muy diferente es descubrirlo siendo judío, conociendo las Escrituras, tomando pasaje por pasaje, profeta por profeta, libro por libro, salmo por salmo, y descubrir a Cristo allí, conforme a las Escrituras. Tristemente, en nuestras iglesias, no todos son así como los bereanos. No se recibe la Biblia con esa solicitud, como dijo Eric al principio. Es increíble. Todos los predicadores podemos ver que si bien hay hermanos que están recibiendo con solicitud, con admiración, con amor, para otros es simplemente un trámite. Sin conocer obviamente los corazones de cada uno, pero esto es una realidad. Como dice la Biblia, no todos, ¿verdad? Entonces, se dieron cuenta que a partir de estos textos, solamente buscando estos principios de esta parte espiritual, uno puede tener un hermoso mensaje de cómo poder estar un poquito más capacitado o saber si estoy capacitado para exponer las Escrituras. Así que, gracias por sus exposiciones. Finalmente, vamos a terminar indicando las tareas para esta semana. No sé si alguien quiere decir algo antes de finalizar. Bien, para la próxima clase, leer este capítulo, el que corresponde a esta sección. Es el 0A. ¿Por qué pongo 0? Porque lo quise separar dentro de mi nomenclatura. Son 4 capítulos introductorios. Estas 4 primeras clases son introductorias y después entramos en lo que es hermenéutica especial. Vamos parte por parte de la Biblia. Leer también el capítulo 0B. Hay doble lectura esta semana. El 0A es bien cortito. El 0B es más largo y más denso. A ese dedíquenle tiempo. Ambos archivos van a estar ahí en el WhatsApp. Y hacer este ensayo de media plana de hoja carta. ¿Ya? O sea, resumir esta clase. ¿Cuáles y en qué consisten los dos pilares de habilidad del intérprete? El mental y el espiritual. Explicarlos, pero también poner ahí, como dice ahí, enfocarse en lo expuesto en el libro, lo que van a estar leyendo, lo que se dijo en esta clase, pero también incluyan opiniones personales. ¿Ya? De media plana mínimo, una plana completa máximo. Ese es el ensayo. Escribir eso, por favor, de inteligencia artesanal, no con inteligencia artificial. ¿Ya? Así que vamos a simplemente tener esa tarea. Pastor, Sí, por favor. ¿eso tenemos que enviarlo o lo vamos a leer la semana que viene? Lo ponen ahí en el WhatsApp. Ok, una ¿Ya? foto de lo que escribimos. O el archivo. Si no tienen la posibilidad de escribir en el computador, hagan una foto manuscrita, digamos, con lápiz, pero que sea legible, por favor. ¿Bien? Perfecto, perfecto. O en el celular también, pero que tiene que ser legible. Muy bien, ¿alguna acotación o pregunta para finalizar? No, yo, o sea, quería comentar que, o sea, con respecto a lo que hablábamos de los bereanos, que, o sea, y a la vez me goza eso, que el Señor me haya formado de esa manera, en el sentido, como recién te contaba, de que por ahí me molestaba cuando decían esto, que el Espíritu dijo por boca del hermano. Eso me ha pasado desde que estoy en la Iglesia Católica, o sea, hubo momentos en que yo me cuestionaba lo que me estaban diciendo y entonces empecé a escuchar evangélicos, empecé a ir a la Biblia y empecé a descubrir otra realidad. Y lo mismo, una vez que estuve en la iglesia evangélica, me fue pasando en las iglesias. Cuando iba en una iglesia y alguien decía algo que me hacía ruido,
y automático, bueno, vos lo comprobaste de primera persona, cuando aquella vez me hablaste de la predestinación, que yo te lo discutía y decía, ¿cómo? No puede ser. Y me fui a la Biblia y bueno, en algún punto encontré eso en la Biblia y ahora lo veo por toda la Biblia. Pero o sea, me siento gozoso de que el Señor me haya hecho eso, que a veces me causa, con Enrique en la clase pasada y en la anterior, también por ahí planteaba cosas que yo le decía, pero ¿cómo? Y a veces es como uno que fuera el rebelde del grupo, pero es como que me siento necesitado de encontrar eso en la escritura y ver que lo que me están diciendo realmente es eso, ¿no? Y eso Sí, yo creo que es algo que me ha regalado el Señor y me goza de no ser por ahí, como a veces te dicen, no, porque el anciano me lo dijo, entonces tiene que ser así. Y yo en mi interior siempre, el Señor me hizo ruido y me hizo ruido y me llevó a buscar eso en la escritura para ver si era así o no era así o qué. Y entonces uno empezar a buscar estudios bíblicos, obviamente estudios buscando de buena fuente, ¿no? Para ajá, no errar en la interpretación. Pero es algo que mi modo de pensamiento con respecto a lo que me van enseñando siempre fue así. A veces me hace quedar mal porque parezco el que está discutiendo ahí algo, pero es algo que siempre me punzó por dentro a no tragarlo de una, sino buscar. sí. Es necesario, obviamente, esa fe ciega que no se prueba en la escritura está obviamente desaprobada por Dios. Todo debemos probarlo ahí en la escritura, que sea algo que no estemos solamente nosotros viendo algo ahí equivocadamente, sino que todos digan, sí, ahí dice eso, ¿verdad? Amén, amén. Gracias al Señor. Muy bien, terminamos entonces. Eric, por favor, si nos despides en oración. Oremos. Padre, gracias porque podemos tener este